Ya todos conocemos a Datsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man y el autor de la increíble película que salió recientemente llamada Look Back. Un mangaka que demostró una gran pasión por escribir historias y aunque de vez en cuando tenga un estilo de dibujo algo cuestionable, a la vez es muy atrapante. La historia de Goodbye Eri es muy diferente a Look Back. Esta no trata tanto sobre su visión como artista, sino la de mostrarnos la realidad, pero a la vez mezclarla con fantasía, sobre cómo el protagonista quiere que recuerden a su madre y a la chica que le gusta de muy buena manera escondiendo lo negativo y resaltando las cosas positivas, creando una gran historia con esta premisa tan simple y que llega a mostrarnos la pasión que tiene este mangaka por escribir historias que afectan a los lectores. Pero mejor no nos adelantemos con la historia de este one shot. Pero bueno chicos, quería iniciar el año con un manga diferente. Y aunque sé que este video no va a tener demasiada repercusión, me hacía mucha ilusión hablar de este one shot que tanto me gustó el mes pasado. Una historia que una simple hora conmueve y puede dar varios sentimientos. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, conozcamos de qué trata el último one shot de Fujimoto, llamado Goodbye Eri. Pero antes de iniciar con el video, les recomiendo que se vean este one shot. Al igual que hice con la película de Look Back, es un one shot excelente, con muchas cosas rescatables, muy buenas y que vale la pena totalmente leer. Este video contendrá varios spoilers de la historia. Y como saben, estos análisis son simplemente mi interpretación sobre este manga y de los sentimientos que me dio al verla. Y si han leído Goodbye Eri, me gustaría que dejaran en los comentarios qué sintieron y qué interpretación le dieron a esta historia. Pero bueno, no alargo más esta advertencia y empecemos a hablar de esta película. Goodbye Eri trata sobre la historia de Yuta, un adolescente que acaba de cumplir 14 años y debido a que era su cumpleaños, sus padres le regalan un celular. En medio de la fiesta, Yuta empieza a grabar con el nuevo regalo que le dieron sus padres, mostrando que era una familia muy feliz. Pero en medio de esa felicidad que pasan en familia, la madre de Yuta le pide un pequeño favor, un favor bastante cruel, y es que quiere que la grabe en cada momento de su vida debido a que ya tiene una enfermedad terminal. Aunque Yuta se niega en un inicio, su madre lo convence, diciéndole que si la graba la podrá recordar incluso cuando ella ya no esté. Al escuchar esto, Yuta acepta la petición de su madre, y vemos cómo nuestro protagonista empieza a grabar varios momentos con sus padres, grabando y documentando varios momentos, entre momentos triviales, momentos bastante agradables entre la familia, y de vez en cuando momentos no tan relacionados como grabar gatos callejeros o cosas no tan relacionadas con lo que le pidió su madre. Aquí es cuando vemos cómo va transcurriendo la película y el cómo Yuta poco a poco va agravando a su madre hasta que su enfermedad empieza a empeorar, incluso llegando a que él no pueda procesar la muerte de su madre, y aunque diga que no está triste, en realidad está intentando ocultar su tristeza con sus grabaciones, pero lamentablemente llega aquel día, el día que tendrá que despedirse. Pero mientras padre y hijo van camino hacia el hospital, vemos que cada vez se van acercando. Pero de repente Yuta se empieza a alejar y empieza a huir del hospital. Y mientras se iba alejando, detrás de él se va produciendo una explosión, mostrándonos que Yuta convirtió todas las sesiones que grabó de su madre en una película, la cual presentó en el festival escolar. Pero, contrario a lo que el público pensaba en un inicio, la película tuvo un giro inesperado. Y en vez de mostrar la muerte de la madre de Yuta, nos muestran esa explosión, ya que el mismo Yuta no pudo grabar los últimos momentos de su madre debido al gran dolor emocional que le provocaron sus últimos momentos, por lo que para escapar de esa oscura realidad decidió meter un final inesperado, causando esa pequeña explosión. Pero aunque Yuta presentó este proyecto con mucho entusiasmo, la reacción de los demás fue muy negativa. Algunos trataron la película como simple basura, algunos se burlaron y otros están enojados por meter esa explosión en vez de los últimos momentos de su madre, incluso no respetando la muerte de un ser querido, llegando al punto de casi ser golpeado por uno de los profesores debido a que se está burlando de la muerte de su propia madre preguntándole de por qué lo hizo, solo con Yuta respondiendo que sí estaba genial, dejando ver que solo intentaba tapar el miedo que le daba la muerte de su madre con algo que le gustaba como eran las explosiones, encontrando la excusa perfecta para escapar de esa cruel situación, priorizando buscar una razón más fantasiosa para evitar ver la muerte de su madre y darle un final dramático a la película. Pero como ya vimos, a nadie le gustó su película, yendo que toda la escuela se burle de él y de su película, pero como consecuencia por todas las burlas, Yuta tomó una decisión demasiado extrema, y es que a todas las burlas y las críticas negativas decide suicidarse, dando esta respuesta mediante su cámara, diciendo que va a suicidarse del mismo hospital donde su madre murió, y mientras vemos cómo va corriendo directo al techo del hospital, justo en el momento antes de saltar, una voz misteriosa le pregunta si va a saltar, a lo que vemos a una chica que le dice que mejor no salte del techo. Si quiere suicidarse, que se tire el techo del hospital cerca de la estación, porque todos los que trabajan ahí son unos desgraciados. Pero mientras le decía esto, la chica se da cuenta que el chico con el que estaba hablando era Yuta, el creador de Dead Explosion Mother. A lo que al reconocerlo, decide llevarse a un edificio abandonado, llevándolo a un cuarto con un proyector donde empiezan a ver películas. Yuta le pregunta a esta chica de por qué lo llevó a ese lugar,
a lo que ella le dice que se calle porque le molesta que hablen durante las películas, pero le dice que le responderá después de 9 horas. Después de las 9 horas, Yuta empieza a preguntarle por qué lo trajo ahí, a lo que la chica le dice que es para que vea más películas, ya que ha notado que Yuta no ha visto las suficientes para hacer una buena película, y que tiene que ver varias para entender los sentimientos de los demás, y así poder hacer una película que le encante a todos. Pero mientras la chica le habla sobre su película, le revela que su película fue muy buena, pero aunque ella entiende que es una película muy madura y que podía ser mejor, le pareció una película muy entretenida a pesar de sus fallos. Pero algo que quedó muy remarcado en la chica fue el misterio y la confusión que le trajo la separación entre la realidad y la fantasía. Pero además de verla con una buena producción, también le parecía frustrante, porque mientras ella disfrutaba la película, incluso llegaba a llorar, todos se burlaban de esta, por lo que le propone a Yuta hacer una nueva película y ella lo ayudará, preguntándole si no le gustaría que hiciera una película que logre hacer llorar a todos. A lo que al escuchar esto, Yuta acepta y le pregunta su nombre a la chica, a lo que la chica se presenta llamándose Eri. Vemos cómo los días pasan y se va reforzando su amistad, presentándonos que cada día ven diferentes películas. Eri le dice que tiene que resumir cada película en una sola oración, y cuando aprenda a dominar esto, le dice que lo diga en clímax, acción y resolución, diciéndole que es el mejor método porque es el método de Hollywood. Pero aparte de esto, vamos conociendo poco a poco más a Eri, mostrándonos que es alguien que simpatiza demasiado con los protagonistas enfermos o de los que mueren al final de la película. En una salida del cine, vemos que ella lloró por la muerte del protagonista, diciendo que esa película era muy parecida a su vida. Mostramos que tiene una extraña simpatía por las películas donde el protagonista termina muriendo, teniendo de ejemplo la propia película de Yuta y la película que dio en el cine, mostrándonos que se siente muy identificado con este tipo de personajes, pareciendo como si ella supiera que en algún punto va a morir y se refleja en la madre de Yuta y en el héroe de la película que dieron en el cine, dejándonos ver que simplemente no solo empatiza con estos protagonistas, sino que es algo que también refleja su propia vida y la lleva a ver que aunque esas películas se ambienten en un mundo ficticio, puede traspasar la realidad y ser muy parecida a las situaciones de nosotros. Pero mientras vemos más la actitud de ambos personajes, llega el momento en el que Eri le pide a Yuta que cree el guión de su película. Y aunque Yuta se sentía algo inseguro, le pregunta a Eri si es mejor que lo haga ella, pero ella le dice que lo tiene que hacer él, porque quiere su película, debido a que ella está enamorada. Pero no él, sino de sus películas. Pero mientras vemos cómo Yuta le está entregando guiones, Eri le intenta ayudar negándose los guiones malos o motivándole para que no queden tan simples. Hasta que en algún momento Yuta le pregunta a Eri qué fue lo que le gustó de su película. A lo que Eri le responde que le conmovía como él graba de forma muy bella a su madre, haciéndola ver hermosa en cada parte que salía, y a ella le afirma que ella estaría muy feliz si alguien hiciera eso por ella. Pero otro detalle que mencionó Eri que también le encantó es el personaje de Yuta, aclarándole que ella no quiere la historia de alguien más, quiere la historia de Yuta. A lo que ya que nuestro protagonista le pregunta a su padre que cuando piensa en él, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? A lo que su padre le responde que las explosiones, fantasías y varios elementos ficticios, mostrándonos que la marca como artista de Yuta es agregarle pequeños toques de fantasía a sus producciones, mostrándonos que esta es su esencia personal, usando lo fantástico como su marca personal, como la película de su madre, donde en vez de mostrar su muerte es una explosión. Después de esta pequeña charla con su padre, Yuta ya tiene parte de su guión listo, buscando como inicio la película de su madre para seguir su historia, llevándonos a los mismos sucesos con su intento de suicidio y en el momento que va a saltar del edificio con una chica vampiro que se lo lleva a un edificio para ver películas y motivarlo para que haga una nueva, mostrándonos un poco la autobiografía de Yuta, pero agregando ese toque de fantasía al volver a ver a una chica vampiro. Y también se da cuenta que el problema fue el protagonista, lamentándose de haber sido un cobarde y no haber podido grabar los últimos momentos de su madre, y llegando a que la chica vampiro también tenga un paralelismo con ella, al tener también una extraña enfermedad, temiendo ser olvidada, a lo que le pide el protagonista que la grabe una película donde ella sea la protagonista, y al empeorar el estado de la vampira, ella muere, pero esta vez el protagonista logra grabarla expiando todos sus arrepentimientos por no haber grabado la muerte de su madre, terminando su historia de amor y darle el valor al protagonista para seguir adelante y poder seguir escribiendo sus películas. A lo que al escuchar esto, a Eddie le gusta el guión y empieza el film de la película, pero no sin antes, con Yuta pidiéndole a Eddie si quiere conocer a su padre. A lo que mientras los tres están cenando, el padre de Yuta se molesta con Eddie, pidiéndole que no quiera que ella obligue a su hijo a crear más películas. Sabe que desde que ambos se conocieron, Yuta ha podido seguir adelante, pero sabe que no ha logrado superar todos los problemas que tuvo con la película de su madre, por lo que le grita pidiéndole que se vaya a la casa. Pero mientras todo pareció un momento tenso entre los tres, se revela que todo fue actuado, pero en verdad el padre está agradecido con Eri. Luego de esto, vemos al dúo en la playa, donde ambos disfrutan el momento mientras seguían actuando, con Eri revelándole que siente envidia de la madre de Yuta debido a que él puede ver y recordar a su madre gracias a esa película,
diciéndole que es algo maravilloso poder vivir algo así. Pero aquí viene un giro inesperado, y es que al igual que la madre de Yuta, Eri tiene una enfermedad de esas, aquellas que no mejoran ni son capaces de curarse. Pero aparte de esto, le revela a Yuta que cuando vio su película pudo identificarse con su madre, pareciéndole un detalle muy hermoso el querer ser grabado por alguien para inmortalizar su existencia y así ser recordado por todas las personas que la conocieron. Y de forma paralela a la petición de su madre, Eri le pide a Yuta que si podría grabar sus últimos momentos. Pero en esta ocasión, Yuta se niega saliendo del hospital, volviendo a repetir la misma historia que con su madre. Pero mientras se resguarda en su habitación, su padre entra para hablar con él y para mostrarle también los últimos momentos de su madre. Y aquí llega la cruel realidad. Las grabaciones de Yuta donde su madre se veía como alguien buena y alguien cariñosa eran simplemente mentira. En verdad era una persona horrible. Ella nunca le pidió a Yuta que la grabara para que él la pudiera recordar. En realidad todo fue debido a que ella era una productora de televisión. Solo le pidió a Yuta que la grabara para que pudiera hacer un documental sobre su lucha contra su enfermedad, mostrándonos más los momentos que no estuvieron presentes en la película, el cómo lo lastima verbalmente, cómo lo golpea y lo regaña por cosas tan banales como grabar un gato callejero. Y aquí llega el punto al que quisieron llegar Eri y el padre de Yuta, y es que nosotros podemos decir el cómo queremos recordar a los demás, y aunque haya momentos negativos con esas personas, siempre podemos priorizar las cosas positivas por encima de las negativas. Y lo más lindo de hacer esto es recordar los hermosos y buenos momentos que tuvimos con los demás, dejando en claro que al igual que pasó con su madre, Eri quiere que se guarden los mejores recuerdos que tuvo con Yuta y los demás. Y al escuchar estas palabras, Yuta acepta la petición de Eri, grabando todos sus momentos con ella hasta sus momentos finales, continuando la película mostrando los momentos entre ambos protagonistas, hasta el punto de que ambos están en el hospital, hablando de qué escenas pondrán en la película, a lo que Eri aprovecha para preguntarle de por qué hizo su personaje un vampiro, a lo que Yuta le responde que quería agregarle ese pequeño toque de fantasía, y que cuando se conocieron, Eri parecía una vampira. Eri se lamenta de no haber podido ver su película, a lo que Yuta vuelve a preguntarle qué tipo de película quiere que haga, con Eri respondiendo con una película que haga llorar a todos. Una vez que acaba la película, vemos la reacción de una chica que también conocía a Eri, revelándonos que la Eri que salía en la película está muy idealizada. En realidad, ella no era tan buena persona, tenía una actitud despreciable y que tenía una apariencia muy distinta a mostrar al del film. Pero, como anteriormente se mencionó en la conversación con su padre, Yuta pudo mantener los mejores recuerdos de su amiga, mostrando al público a esta chica vampiro bastante agradable y muy atractiva. Y con esto seguimos con los últimos momentos de la película, donde se dice que el protagonista recupera las ganas de vivir y de producir más películas. Pero en la realidad no fue así. Después de mostrar la película en el festival escolar, Yuta se encerró en su cuarto recortando la película de Eri, pensando que le faltaba algo. Pero mientras buscaba el final perfecto para su película, vemos cómo su vida fue avanzando y lo que hizo en estos años, revelándonos que se casó, tuvo una hija y tuvo una vida algo normal. Pero hasta que volvió a llegar aquel día. Un día en el que lo volvió a perder todo. Mientras iba conduciendo con su familia, tuvo un trágico accidente. Un accidente que acabó con toda su familia, dejándolo solo vivo a él. Mientras estaba dolido, vuelve a decir sus sentimientos frente a la cámara. Perdió todos sus motivos para seguir adelante, aclarándole a la cámara sobre su intento de suicidio, donde, al igual que cuando estuvo en la secundaria, lo hará en el lugar donde comenzó todo. Pero antes de suicidarse, admite que él siempre fue un espectador de su propia vida, viendo todos sus problemas a través de una cámara. Nunca enfrentando sus problemas como si él fuera el protagonista, solo viendo todo como una tercera persona. Así que solo se levanta y se dirige a ese edificio abandonado donde veía películas con Eri. Pero antes de ser una locura, el proyector se enciende y muestra su película, donde vemos que la está viendo la misma Eri. Pero mientras Yuta cree que está alucinando, Eri le dice si no cree que a la película le falta algo de fantasía, pero Yuta le dice que sí la hay. Después de todo, su personaje es un vampiro. Pero ella le dice que eso no fue fantasía, ella en realidad es una vampira, y le empieza a explicar cómo funciona el comportamiento de su cuerpo, que al igual que los humanos, su mente se llena como un disco duro provocando así su muerte, pero mientras su corazón siga intacto, ella podrá volver a la vida, pero sin sus recuerdos. La anterior Eri le dejó una carta junto a esa película. Yuta le pregunta si estaba bien, si no le parecía aterrador saber que todos aquellos que la conocen van a morir, pero Eri le dice que no se preocupe, porque tiene la película que grabaron juntos, recordándolo por siempre, no importa cuántas veces muera, pareciéndole un detalle muy hermoso. A lo que al escuchar esto, Yuta entiende lo que faltaba en su película, despidiéndose finalmente de Eri, añadiéndole si toco que le faltaba a su película. No eran escenas entre él con Eri, faltaba la esencia de su propia marca, simplemente faltaba una explosión.
by Eri es un manga muy increíble, da un gran mensaje sobre las memorias y la de mantener tu esencia, aunque esto no siempre tenga buenos resultados. La historia nos lleva a ver esa parte realista mezclada con la fantasía. El conmovedor mensaje de esta obra es la de mantener la memoria de los demás, pero no mantenerlo negativo. Al igual que una película, uno puede agregar pequeños cortes a la realidad, simplemente mostrando las cosas positivas que pasaste con esa persona, como pasó con la madre de Yuta y Eri, sobreponiendo los momentos buenos y momentos saludables que tuvimos con aquellas personas para recordar así el valor y las enseñanzas que nos llevan en nuestras vidas. El final de la obra es demasiado ambiguo, dejando más a la interpretación del lector de por qué apareció en las escenas finales, dando varias posibilidades, como si fue una simple ilusión, que en realidad Eris es una vampira, o de que todo fue actuado por los tres para un final dramático a la misma película. Pero en lo personal, pienso que todo fue una ilusión proyecto de la desesperación de Yuta, usando a Eri para aferrarse a la vida, a la vez de mostrarnos que le faltaba a su película. Eri llega para mostrarle que simplemente su película se sentía incompleta al faltarle su toque como artista, pero también para mostrarle su pensamiento sobre el trabajo que hicieron, lo de ver sus grabaciones y memorias sobre la muerte, dándole a entender que aunque ya no esté, siempre va a estar bien dentro de esa película, pero también lo ayuda a darse cuenta de lo que le falta a su misma película. Y es que simplemente no tiene que acostumbrarse a lo que los demás digan, sino de también marcar tu propio trabajo con tu propia esencia. Gracias a esto, Yuta se da cuenta que en realidad busca en su película esa chispa que le faltaba, despidiéndose de Eri para siempre, por fin pudiéndole decir adiós, editando la película de la misma forma como lo hizo en el film de su madre, pero esta vez no está huyendo de la realidad, sino que esta vez la pudo confrontar y por fin sentirse como el personaje principal de su propia vida. Como dije anteriormente, hay varias formas de entender este manga y sobre todo el final. Al final Fujimoto dejó muy abierto la interpretación del manga, sobre todo con la aparición de Eddie y todo lo que narra Yuta después de la muerte de la chica, si todo fue realidad o simplemente fue fantasía y fue una actuación grabada por los tres antes de la muerte de Eddie. Y aunque en esta parte dije lo que cree que para mí era el final que me gustaría en el manga, me gustaría que dejaran en los comentarios qué conclusiones y qué final le dan a este manga. Pero bueno, gente, eso ya sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video y que les haya parecido interesante y entretenido. Sé que es algo muy diferente a lo que normalmente subo, pero como mencioné antes, me hacía mucha ilusión subir algo sobre este one shot. Si les gustó el video, pueden compartirlo a quienes crean que les puede gustar este video. Eso me ayudaría muchísimo. Les ha hablado Jagger H y nos vemos en la próxima.